Ni la historia ni las imágenes me pertenecen, yo solo subo este video por diversión. Capítulo 2. El ascenso de la ciudadela. Para un carroñero huérfano normal, el cambio de entorno que experimenté habría sido devastador. Pasé de ser un don nadie al que se podía matar sin pensarlo 2 veces a un sirviente del líder de una banda de guerra. Gord de la casa Canrow no tardó en recompensarme por la información vital que le proporcioné. En lugar del carro y los suministros que había pedido, me encontré incluido en el entorno general de la estructura de mando. Eso significó una tienda de campaña erigida por los sirvientes en la zona acomodada de la banda. Recibí mi propio catre, ropa nueva y un cofre para guardar mis pertenencias. Con una sola palabra, se abandonó el tema de mi reintroducción a la servidumbre, y las cosas que robé fueron tomadas y convertidas en moneda. Me bañé, comí carne que no era menudencias, y me vestí con ropa que no estaba hecha de arpillera y retazos de cuero. Luego, dormí una noche y me despertaron para que me colocaran con todas mis pertenencias en una carreta en lugar de tener que caminar penosamente. Estoy seguro de que un verdadero huérfano de este mundo, en mi lugar, lo habría hecho todo por Gord de la casa Canrow en una sola noche. Mientras tanto, yo habría huido en mitad de la noche con todo lo que podía, si Rieger no hubiera estado en la misma carreta que yo. Toda esta riqueza era una trampa. Preferiría vivir con dureza durante un tiempo en lugar de mucho tiempo. Buenos días, chico. Apenas te reconocí, ya estabas limpio. El hombre de pelo y barba escarlata me dio un rápido golpe en la cabeza. Casi toda su armadura se había quitado, dejando sus brazos solo cubiertos por una túnica verde, pero aún tenía botas resistentes, una coraza y una espada al costado. Mi pequeño cofre lleno de mis pertenencias estaba junto a su propio equipaje, y al de otro. Deberías haberlo visto anoche, Illich. Estaba como tú después de 1 o 2 caídas en el barro. Ya veo. Illich no habló. Sus palabras fueron más bien una confirmación. Una declaración directa de lo que hacía. Al igual que Riegert, tenía ojos verdes y piel pálida, pero su cabello era casi negro. Al igual que su padre, llevaba una armadura ligera con una placa pectoral, botas resistentes y una espada. Por un segundo, estuve a punto de ignorar su existencia como unidad de élite. Entonces, sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me quedé paralizado en el asiento. Dijiste que es un carroñero, pero puede sentir el peligro. Se imaginó matándome. No sabía cómo lo supe, pero lo supe. El corazón me latía con fuerza, cada músculo que tenía estaba a punto de salir corriendo, y me costó todo no saltar del carruaje y echar a correr. Por suerte, a pesar de ser un desperdicio invertir experiencia en él, Rieger puso su mano entre la mirada de su hija adolescente y yo. Illich, te juro que nunca aprendes. Le diste un susto de muerte al niño. Rieger no regañó a su hija. Simplemente la reprendió. No esperaba que se enfrentara a su hija por mí, gritándole en la cara, pero aún así fue menos de lo que esperaba. Eso fue hasta que Illich frunció el ceño y asintió. Parecía completamente arrepentida con solo esas palabras. Bien. Ahora, quiero que te disculpes. Quiero que se lleven bien. Gord quiere que Jack siga con nosotros, y somos sus sirvientes, así que Jack está bajo nuestra protección. Estaré ocupado cuando lleguemos a donde vamos, así que quiero que lo cuides. Entiendo. Illich habló y sentí algo en el estómago, que algo andaba mal con la chica. Rieger no le hablaba como a un adolescente de 15 o 16 años. La trataba como a una igual, como a alguien de su edad, y ella respondía con la misma madurez. Me aparté cuando me miró, pero no dejó de mirarme hasta que volví a encontrarme con su mirada. Inclinó la cabeza un segundo después, y habló con la misma indiferencia. Disculpe. Permítame protegerlo sin problema, por favor. Normalmente, esta es la parte en la que finjo ser un niño bueno que no sabía nada, pero una voz en el fondo de mi cabeza me decía que debía mentir. No quiero que lo hagas. Haré lo que me dijo mi padre. Rieger me miró fijamente un momento, con la tentación de suplicarme apareciendo en su rostro, antes de soltar un suspiro. Manténganse unidos por ahora, Jack. Todas las pistas que hemos estado siguiendo nos han dicho que a donde vamos será necesaria una lucha intensa. Eso era una exageración. Asegurar ciudadelas se podía hacer con un solo campeón.
Claro, en el modo extremo, necesitarías uno de los mejores y no el desperdicio de XP que estaba considerando. Pero, por mi rápido vistazo a esta banda, era al menos el doble de grande que la que había visto antes y contaban con caballeros Pegaso. Infligían suficiente daño mágico en sus ataques alfa como para aplastar a cualquier ejército neutral que apareciera al principio de la partida. Luchar en castillos ya es bastante difícil, pero las ruinas antiguas subterráneas son mucho más difíciles de asegurar. Un momento, ¿qué demonios? ¿Planean luchar contra los goblins y otras criaturas fantásticas en su propio territorio? Necesitaba que eso no pasara. Necesitaba que eso no pasara ya. No hace falta que los ataque de frente, señor. Mi repentina energía captó la atención de Riegert, como estaba previsto. Por desgracia, también atrajo la mirada de su hija, que parecía mucho menos aburrida con el combate en marcha. Algunas piezas de mis sospechas sobre ella empezaban a encajar, pero las dejé de lado por ahora. Un problema enorme y una amenaza para mi vida a la vez. Lorgor encontró el amuleto, ¿verdad? Sí. Porque es importante. Arqueé una ceja, lo que me indicó que Riegert sospechaba de mi repentina revelación, pero no le di importancia. ¿Olvidaste algo hasta ahora, chico? Ese sí, lo siento mucho. Lo oí cuando estábamos en el último pueblo. Muchos jefes hablaban de contratar más gente para ayudar en la lucha, pero el jefe más grande les dijo que no necesitaban ayuda, por el amuleto. ¿Por qué? Porque, dijo que solo necesitas poner una gota de tu sangre en el amuleto, y será tuyo. Eso eliminará todo lo demás. Las defensas se encargarán de los intrusos de dentro, mientras se alza. Sí, señor. Esa era la razón, según la tradición, por la que las bestias dentro de las ciudadelas salieron a enfrentarse a los ejércitos en batalla abierta. Naturalmente, las bandas neutrales querían atrincherarse y luchar en posiciones fortificadas. Sin embargo, eso no era una opción con la ciudadela siendo reclamada. Así que tenían la opción de luchar por su hogar y tomar el amuleto, o huir y ser aniquilados para obtener XP gratis. La XP iría a Riegert, lo cual sería un desperdicio, pero era mejor que aplastar a esta banda de guerra en una picadora de carne. De repente, un par de ojos esmeralda brillaban de interés frente a mí. Sabes más de lo que deberías. La declaración fue definitiva y casi esperaba que fuera acompañada de un puñal en el estómago. Sin embargo, en lugar de eso, recibí algo más aterrador. El interés puro de una criatura que era la pesadilla de cualquier jugador medianamente decente. La peor unidad de evento. Una unidad vinculada a una serie específica de eventos, vinculada por una unidad campeona que la activaba. La línea de voz que siguió selló el trato, ya que había llegado a odiarla con pasión. ¿Lo oyes? Los susurros de los vientos. No solo estaba lidiando con la peor unidad campeona, sino también con la idea de los desarrolladores de una broma pesada para el Día de los Inocentes, justo después de añadir la opción de desactivar todos los eventos. La unidad campeón aleatoria, la meme, con características completamente aleatorias, clase aleatoria, estadísticas de crecimiento aleatorias, árboles de habilidades aleatorios y rasgos aleatorios, que todos trataban como a su mascota, el elegido. Una unidad campeona desquiciada cuyas líneas de voz implicaban que oían al jugador como viento y harían cualquier cosa que el viento/jugador dijera. Los ejemplos iban desde atacar a sus propios aliados y ejército con un clic, lanzar hechizos de área de efecto sobre sus propios ejércitos, sin importar el fuego amigo y asediar sus propias ciudades y las de sus aliados sin cuestionarlas y sin importar las consecuencias. La criatura que podía ser la más aterradora, la más débil o un campeón promedio, todo dependía de la RNG. O ser descartada inmediatamente, o mantenerse como piedra angular de toda una campaña hasta el final. La elegida se cernió sobre mí, me preguntó si estaba tan loca como ella, así que pronuncié la única respuesta posible. No. Solo escuché y lo recordé, porque quería difundir rumores. Quiero salir. No quiero este evento. Déjenme salir de las inmediaciones de este meme viviente. Retrocedí a trompicones e incluso consideré saltar por la parte trasera de la carreta, hasta que de repente me vi atrapada por los hombros y arrastrada hacia adelante. Illich me sentó justo a su lado, interponiendo a Riegert entre mí y la huida.
Olía a metal pulido, cuero barnizado y lino limpio, mientras me mantenía cerca. Por favor, suéltame. No. Los vientos te favorecen. Tus palabras lo cambiaron, y ahora sé que debo protegerte. Illich habló con un fervor que me asustó. Miré a Riegert, pero aquel hombre enorme solo observaba la situación con interés. No. Miraba a su hija con interés. Apenas le importaba. ¿Por qué iba a importarle? Solo era un carroñero que recogieron ayer. Illich era el que se comportaba de forma extraña. Que los vientos del destino me guíen bien. Las frases genéricas de un PNJ sonaban aún peor cuando mi vida estaba en juego. Miré a Riegert en busca de ayuda, sin encontrar palabras que me sacaran de la situación sin morir, pero el pelirrojo simplemente negó con la cabeza. Bueno, me alegra que estos vientos te hayan dicho que hagas lo que te dije. En cuanto a ti, chico, ten paciencia. Illich es un guerrero fantástico. Claro que lo es. Es una unidad campeona. Incluso con las peores estadísticas, podrá aplastar a cientos de soldados de nivel 1 sin problemas, y no hay nada alrededor en este momento que pueda detenerla. Eso es genial, pero sigue estando loca de remate. Casi llegamos. Riegert tiró de la lona de la carreta y se desprendió, mientras la carreta giraba en una esquina. A lo lejos, lo vi estremecerse, temblar y alzarse del suelo. Parece que tenías razón, chico. Riegert se tocó la oreja. Apenas presté atención al pequeño semental que, de alguna manera, usaba magia para comunicarse con su señor. Una gota de sangre fue suficiente. Una torre blanca se alzó del suelo. El camino bajo nosotros retumbó y los caballos tiraron de sus correas, pero el conductor los sujetó con fuerza. Aún así, toda la caravana minoró la marcha y contempló el ascenso de la ciudadela. La había visto cientos de veces a través de una pantalla, pero la importancia de la estructura, y cómo le daba a su dueño el derecho a proclamarse rey, se hizo más evidente al verla en persona. Era enorme para su época. Con al menos 30 pisos, el edificio principal era una construcción perfecta, de un blanco hueso, que surgía del suelo y se extendía hacia el cielo. Como un árbol que se despliega desde la tierra, se alzaba hacia el cielo, fácilmente visible a kilómetros y kilómetros, incluso rodeado de árboles y colinas. Justo cuando detuvo su crecimiento, el suelo tembló con mayor fuerza, y a su alrededor surgieron torres más pequeñas, una alta muralla y un resplandor de poder palpable que envió ondas eléctricas sobre mis extremidades incluso a al menos 10 millas de distancia. Un castillo de leyenda que se alzaba inmaculado de la tierra como una espada. O, en mi opinión, como un dedo medio a mis sueños de una vida pacífica. Que todo el mundo conozca nuestra majestuosidad y poder, sin duda. Los antiguos nunca dejan de impresionar, entonó Riegert, mientras el resplandor alrededor de la torre se solidificaba y fluía hacia ella. Pronto, un diluvio de criaturas fluyó de sus muros hacia el bosque circundante. Arañas gigantes, goblins y otras criaturas típicas de fantasía la abandonaron como una marea y no encontraron forma de entrar una vez cerradas sus puertas. Ahora, veamos si podemos tomarla por nosotros mismos y poner fin a esta guerra incesante. Illich asintió ante las palabras de su padre, y vi a algunos hombres a caballo y a pie empezar a rezar o vitorear al verlo. Mientras tanto, sentí como si me hubieran metido plomo caliente en la garganta. Era majestuoso y asombroso, pero ahora todo estaba en marcha. Esta ciudadela en alzamiento empujará a todas las demás facciones a hacer lo mismo, todos reunirán poder y todos los que tengan ciudadelas lucharán y lucharán hasta que cada una sea suya, y entonces comenzará la invasión, que arrasará con todo el continente. Saber que tenía que salir de allí era una cosa, mirarla de frente era otra. Capítulo 3. La importancia de la ciudadela es innegable. Los nerds que crearon la historia explicaron con todo lujo de detalles su importancia, y siempre nos la metieron a la fuerza. Cada ciudadela era un antiguo centro logístico que proporcionaba bendiciones y encantamientos a la región donde se encontraba. Era una gran bendición para cualquier civilización que habitara la región. Los campos crecían el doble de rápido, la maleza no crecía y las plagas se ahuyentaban. Los árboles frutales producían frutos con mayor rapidez y los animales se criaban con mayor facilidad.
Luego, a través de una red de torres menores alrededor de la región donde se erigían asentamientos y fuertes, el Señor podía comunicarse instantáneamente con sus gobernadores y comandantes. Finalmente, el pueblo del Señor, dueño de la ciudadela, sanaba fácilmente de heridas que no fueran mortales, resistía la mayoría de las enfermedades y tenía mayor resistencia. Todo esto para explicar la mecánica del juego. Porque mis tropas se curan más rápido y luchan con más ahínco en mi territorio. La ciudadela. ¿Cómo es que mi población está en auge, no está absurdamente enferma y se dispara de 100.000 a millones en tan solo 20 años? La ciudadela. ¿Cómo producen suficiente comida, construyen tan rápido y crían bestias monstruosas para montar? La ciudadela. Porque mis tropas se mueven más rápido en mis tierras y cómo saben a dónde ir a pesar de estar a medio continente de distancia una vez que tomo una ciudad. La ciudadela. Que Gore estuviera dispuesto a elevar a un chatarrero a casi la nobleza con solo un poco de información sobre la ciudadela tenía más sentido con eso en mente. La ciudadela no era solo una enorme ubicación defensiva casi indestructible. Era la piedra angular y los restos de una antigua civilización mágica que dominaba el planeta y pretendía hacerlo eternamente. Quien tuviera una fracción de su infraestructura bajo su control tenía la oportunidad de conquistar el mundo, no solo el continente, y esa era la premisa principal del juego. Tienes la oportunidad de apoderarte del mundo entero. Arriésgate o que alguien más te la quite. Era una premisa básica y aburrida, pero me permitió luchar contra gigantes demoníacos y elfos oscuros con poca ropa, así que le di un 7, 5, 10. Madre mía. Los elfos oscuros existían, y todos los demás fetiches frikis también. No voy a pensar en eso por mucho tiempo. En fin, volvamos a la situación actual. La batalla para tomar la ciudadela. La batalla del tutorial. En el nivel de dificultad más extremo. Sí, esto podría terminar con este ejército muriendo, aunque Rieger podría ser el último en pie. Por desgracia, estaba con el resto del ejército y no con el equipo de mando. Bueno, los de arriba hicieron todo lo posible. Derribaron árboles, canalizaron al enemigo y nos dieron una pelea limpia. Rieger miró a través de un telescopio largo las líneas de batalla que teníamos delante. Estábamos situados en un pequeño punto elevado con vistas al campo de batalla. Era más como una ligera subida que una colina, pero toda la caravana se fortificó y se reagruparon a su alrededor. Cavaron pequeñas trincheras, levantaron barricadas y formaron líneas de patrulla. La tienda de mando básica que tenías al principio del juego estaba a mi alrededor. La odiaba. Cualquier batallón o unidad que nos alcanzara, nos daba por muertos. ¿Qué opinas, Ilish?, preguntó el guerrero de pelo negro que no había dejado de rondarme desde que bajé del carro. Tácticas estándar. Atráelos al fuego a distancia. Mantén el centro. Flanquea cuando sea posible. Usa su masa contra ellos. Vaya, eso sí que era estándar. También te matará de la forma estándar. Espera, ¿por qué me miras? Los vientos me dicen que le pregunte a Yap qué piensa. Ah, ¿por qué? Los vientos lo quieren. Por un lado, no quería adaptarme a la enfermedad mental de Ilish, ya que podría matar a por lo menos 100 personas bien armadas. Por otro lado, no quería poner a prueba las defensas de un puesto de mando de nivel 0 que se autodestruye si dejas que una unidad enemiga lo toque. Bien, hora de acelerar la psicosis para sobrevivir. No sé mucho, pero parece que hay muchos bichos y también goblins. Tienen mucho veneno, así que a nadie le gusta luchar de cerca contra ellos. Incluso los caballos tienen problemas. Hice todo lo posible por basar mi conocimiento en lo que sabría un pilluelo de una banda de guerra. Por suerte, cualquiera que les dijera que mentía estaba muerto. Los goblins y los bichos huyen cuando se usa mucho fuego, así que quizás los use y los case más tarde. Vaya, qué buena idea, chico. Rieger no ocultó su sorpresa y me revolvió el pelo. Uno de los oficiales a sus órdenes me miró con alivio, a pesar de mantenerse estoico al principio de la conversación. Sabes que deberías hablar, ¿verdad? No estamos en tiempos modernos. Aquí el silencio todavía se considera consentimiento. Diablos, incluso los peores de la banda consideran aguerridas a algunas personas que simplemente contraatacan. Llama a los magos y consigue todo el aceite de linterna que podamos.
Consígueme todos los arqueros que puedas. Sí, señor. El teniente se fue y me conformé con eso. Era suficiente ventaja en esta pelea. Incluso si después seguían el curso de acción habitual, contra la parte del enjambre que no se dispersara y huyera, solo la mitad de este ejército moriría. Un momento, Riegert estaba pidiendo a los arqueros. Solo lo haría si pudiera aplicar potenciación de llamas a sus ataques. Eso significaba que ya estaba en el tercer nivel de su árbol de habilidades. Puede que no recuerde el cumpleaños de nadie, pero sí, me sabía a la perfección el árbol de habilidades de un montón de píxeles. De hecho, me sabía de memoria el árbol de habilidades de todas las unidades especiales. No tenía vida social. En fin, volvamos a la situación. Por orden de Riegert, había un frenesí de actividad en todo el campamento. Se llevaron barriles a la primera línea y se repartieron antorchas. Sin embargo, mi atención se centró en las 3 unidades de arqueros que se habían reunido. Con armadura ligera, chalecos de cuero y yelmos de caldera, eran tipos de aspecto rudo con espaldas y brazos fuertes gracias al entrenamiento constante con sus arcos. Eran las mejores unidades iniciales que se podían conseguir en las facciones humanas. Que se jodan, elfos. Vuestros arqueros son de nivel 3 o superior, pero eso solo significa que son carne de cañón para las unidades de flanqueo de alta velocidad y sus hechizos, en lugar de ser útiles al principio de la partida, ja. Espera, esos monstruos francotiradores existían. Mierda. Bien, ha pasado un tiempo, pero mis días en la academia no han sido en vano. Riegert señaló a los hombres reunidos con una mano, mientras sostenía abierto un tomo que llevaba encadenado a la cadera. Un brillo apareció en su mano y surgieron letras de las páginas del tomo. ¿Esto era magia? Un momento, acaba de decir academia. El área de mejoras de mitad de partida funciona ahora mismo. Un momento. ¿Cómo era? Creo que fue. Espíritu de las llamas, otorga actuira a las armas de estos hombres. Bla, las armas de 300 personas estaban imbuidas con la capacidad de infligir daño de fuego además del daño físico. Era una hazaña impresionante que desafiaba las leyes de la física, porque la energía se podía manipular mediante la técnica y la visualización. No me importó porque me di cuenta de algo. La academia fue atacada al comenzar la lucha para evitar que cayera en manos de alguien. Estaba amenazado de destrucción, así que cortaron el contacto con todo el continente y se aislaron. La mitad del juego comenzó cuando todos tenían ejércitos de decenas de miles y sus poblaciones crecían, y la academia no podía contener a nadie, así que se convirtió en un lugar neutral que ofrecía entrenamiento a todos hasta que los aplastara la amenaza del final del juego. Después de eso, necesitabas crear una maravilla en una de tus ciudades para realizar el entrenamiento al doble de precio por desbloqueo. Si eso seguía funcionando ahora mismo, y las cosas apenas comenzaban, y entonces, existía la posibilidad de que pudiera ir allí y aprender algo que me mantuviera con vida. Pero la única forma en que un campesino, como yo lo lograría era a través de un mecenas y teniendo los méritos necesarios. Lo primero ya estaba a mi alcance, pero lo segundo, necesitaba ponerme las pilas ayer. Me acerqué y tiré del costado de Riegert, mientras repasaba mentalmente todo lo que podíamos hacer al principio de la partida para sacarle toda la ventaja posible y atribuirme todo el mérito. Señor, mire allí. Señalé el lugar donde debería estar el jefe de ese grupo de monstruos de mierda. Sabía dónde estaba, porque había luchado en su batalla cientos de veces por el botín que me perdería si me lo saltaba. Apenas podía ver nada, incluso con mi vista mejor en esta vida que en la anterior. No necesitaba gafas, ¡puaj! Hay un duende enorme. ¿Ah? Riegert tomó rápidamente su telescopio y señaló hacia donde yo señalaba. Esperaba que encontrara la primera unidad especial enemiga. Ahí está. Tienes una vista aguda, chico. Parece que uno de esos raros lanzadores de magia tuvo un hijo con un troll. Hice todo lo posible por no imaginarme quién era la madre y quién el padre en ese escenario, y simplemente transmití la información que sabía que era importante. El antiguo líder de la banda dijo algo sobre la necesidad de matar a ese. Era algo importante. Matar una unidad especial enemiga con una de tus propias unidades en batallas establecidas siempre daba una recompensa.
En el tutorial, era una bonificación contra todos los monstruos neutrales no humanos y un impulso inicial de 10 turnos para tu región. Mayor producción, más comida y más oro. Luego estaba el equipo. Un bastón, creo. Vaya, tienes razón. Lleva algo. Algo antiguo. Por todos los dioses, creo que es un artefacto, chico. Riegert pasó de estar ligeramente impresionado a estar terriblemente entusiasmado. Una amplia sonrisa le iluminó los labios, me miró y posó sus enormes manos en mi hombro. Si es lo que creo, esto te cambiará la vida. Oh, no. No pienso aceptar algo así por mí. No quiero llevarme algo tan importante. Si pudiera conseguir algo de oro, estaría bien, señor. Los artefactos son como se llama el equipo del juego. Se encuentran explorando ruinas con tus unidades campeonas en partidas clasificatorias y siempre eran los mismos en cada partida. En partidas no clasificatorias, eran una mezcla vertiginosa elegida entre más de 100, con estadísticas desequilibradas y efectos aleatorios, y provenían tanto de ruinas como de eventos. Sin embargo, eso no me importaba. Solo quería el crédito por haberlo descubierto. No tenerlo. Eso me convertiría en un objetivo. Creo que podrías quererlo. Ja, claro que lo quiero. ¿Quién no? Traedme mi caballo. Todos a montar. Riegert avanzó y algunos de los que estaban de guardia se acercaron con piezas de armadura en la mano. Extendió los brazos y enseguida se puso la armadura completa. Illich también estuvo pronto completamente armado, y sacaron taburetes mientras preparaban los caballos de guerra. Pensé que estaban solos, pero a muchos del grupo de nuestra pequeña sección de mando también les empezaron a poner armadura. Antes de que me diera cuenta, una mano enorme me levantó y me colocó frente a Illich en su silla. No soy un mediano, soy un niño de verdad. Prepararemos una carga después de destrozarles el frente. Un momento, no estaba de acuerdo con esto. Yo. Los vientos dicen que te proteja con mi vida. Ponte este casco. No. Eso es lo contrario de proteger mi vida. La gente con cascos que cubren la cara muere en los juegos de estrategia en tiempo real. Quítame esta mierda de encima. Quítamela de encima ahora mismo. No logré quitármela, mientras Illich y todos los demás empezaban a moverse, y pronto todo iba demasiado rápido como para tener alguna esperanza de saltar del caballo y sobrevivir. Adiós, puesto de mando seguro. Hola, campo de batalla. Voy a morir, no. El estruendo de los cascos chocando contra la tierra. El chillido de insectos gigantes y goblins. El olor a sangre y la sensación de que te sobrevolaba. Un viento turbulento, cargado de vísceras y sangre. El ruido de los cascos, el jadeo de los caballos, el sonido del metal contra la carne y el crujido de huesos en medio de una cacofonía de pantallas. El movimiento incesante, la sensación de formar parte de una carga y la separación de una fuerza que nada podía hacer contra ti. Apenas podía ver frente a mí. La cabeza y el cuello acorazados del caballo, que subían y bajaban, me bloqueaban la visión. A mi derecha, la mano de Illich relampagueaba sosteniendo su espada de caballería en una mano. Cada golpe que daba atravesaba a un enemigo que no caía por el peso de la carga de caballería, potenciada por la magia, hacia una formación ya rota por el fuego de proyectiles llameantes, y la infantería que avanzaba erizada de picas. Su mano subía y bajaba con movimientos perfectos, matando cada vez a un goblin o una araña gigante con suma facilidad, sin flaquear ante cada enemigo. En el juego, era divertido ver a una unidad especial sobre una montura blindada abriéndose paso entre una multitud de unidades neutrales iniciales. Las bajas se repartían cientos de bajas en una sola batalla. En realidad, no soportaba mirar el lado derecho de la punta de la carga, pues cada vez que miraba algo moría con una facilidad que me atormentaba. Pero la hija no podía compararse con su padre. Supe que Riegert era un monstruo desde el momento en que lo conocí, pero era algo completamente distinto en el campo de batalla. Sabía que podía derrotar solo a todo este ejército, mientras todos los demás se quedaban atrás y se limitaban a proteger a su señor. Sobreviviría con un 10% de salud restante, evitando el daño a los demás y manteniéndolos fuertes, mientras ganaba experiencia para una oleada de memes al principio de la partida que debía ser explorada para detenerla.
Sin embargo, esto no era un juego, y le di todas las ventajas posibles para facilitarle las cosas. Y, al parecer, era mucho más fuerte de lo que debería haber sido al principio de la partida. Así que, por supuesto, en la punta de la lanza de una columna de caballería pesada, Riegert hacía que el mar de monstruos se abriera ante él con cada golpe de su espada. 5 monstruos morían con cada golpe, bifurcados y convertidos en cadáveres deformados que escupían entrañas, y 3 a su derecha e izquierda fueron destrozados con huesos rotos que los desgarraban por dentro. En el juego, era divertidísimo ver a monstruos menores volar y ser arrastrados por una unidad superpoderosa en la fase final de la partida con Ender y cargar. Ahora, era nada menos que aterrador. Riegert golpeaba con la misma facilidad con la que respiraba, mataba al menos a una docena de monstruos con cada golpe de su espada, y lo hacía por puro reflejo. En minutos, llegamos al señor Goblin que, según el tutorial, sería el primer jefe al que nos enfrentaríamos. Se suponía que debía introducir la mecánica de duelo, enseñar al jugador que los ejércitos deben luchar contra ejércitos y los héroes contra héroes. Riegert se detuvo un segundo y partió al señor Goblin por la mitad, de arriba a abajo, en lugar de horizontalmente, y destrozó el suelo bajo la criatura con el extremo de su espada. Un instante después, el artefacto de la criatura voló hacia él, y me lo lanzó con una sonrisa, ignorando mi exigencia de que no fuera mío. No pude negarme. El hombre era un monstruo absoluto, y todos sus contemporáneos probablemente eran iguales. Algunos pensarían que esto sería mejor, que este lugar tendría más posibilidades de sobrevivir a la crisis del final del juego. Pero yo sabía que no era así. Esto era horrible. Toda esta gente iba a enfrentarse entre sí con campeones y hechizos del final del juego, mientras que sus ejércitos eran masas de nivel 1. Niveles 1 que no se podían reemplazar con oro en un edificio, por increíbles que fueran las ciudadelas. Todo este continente se ahogaría en sangre y se ahogaría entre cadáveres incluso antes de que llegara la crisis final.